Hola, buenos días queridos escuchas. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Humano Más Humano, presentado por Utópica Producciones. En el episodio de hoy hablaremos de un tema sumamente relevante para la sociedad, la empatía y la humanidad en el siglo XXI. Porque en estos días queremos un amigo, pero pocos estamos dispuestos a ser uno. Para ello, tenemos como invitado especial al psicólogo especialista en comportamiento y terapia cognitivo-conductual, Iván Amador. Te saludo, Iván. Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a tus escuchas, Sonia. Gracias por invitarme al foro. Cuéntanos, Iván, ¿por qué el don de la empatía es necesario para subsistir en el siglo XXI? Gracias, Sonia. Mira, actualmente vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde el egoísmo, la intolerancia, la competencia individualista y la violencia son parte de nuestro día a día. Y considero anuncian una descomposición creciente del tejido social. Además, como lo señalan diversos autores, historiadores contemporáneos, se caracteriza por la falta de un entendimiento hacia los otros. Esto pues trae consigo un ataque inmediato o la indiferencia indolente. Asimismo, creo que somos testigos de un proceso continuo de deshumanización que se manifiesta desde la actitud narcisista, en el plano particular, personal que cada individuo posee. Además, estas prácticas que hemos visto en las noticias, racistas, destructivas, engloba una situación que incrementa por el influjo, y ahora más que nunca, por la imposición de una visión del mundo pragmática y maquiavélica hasta cierto punto, en donde los intereses particulares y privados parecen marcar una pauta en nuestra historia. Pero no todo es así, o al menos es lo que me he permitido estudiar con base en distintos autores, y es que de manera paralela a esos fenómenos cada vez surgen con mayor fuerza, mayor intensidad, manifestaciones de solidaridad y unión social que se preocupan por el desarrollo de la humanidad en su conjunto. Es decir que, por el bien común, semejante a alguna actitud, tiene un sustento en la historia evolutiva del cerebro humano, que de hecho es uno de los rasgos que me gustaría abordar más adelante en nuestra conversación. Además, nuestro carácter de seres sociales forma nuestra historia, es lo que nos ha permitido evolucionar y creo que es uno de los marcos que necesitamos puntuar mucho más en nuestro día a día. Además, es que hoy, más que en ningún otro momento, es imprescindible alentar este tipo de formas responsables y sobre todo altruistas que contrarresten la descomposición social que te mencionaba en un inicio. Parte importante de estas actitudes y aptitudes tiene su origen en la empatía, que precisamente es el valor que más remarca en cada uno de nosotros y que sobre todo debemos trabajar desde una edad temprana. En términos muy generales, nos referimos a la capacidad de ponerse en sintonía con el otro mediante la identificación o la introyección, que es uno de los términos actuales que abordan distintos profesionales, aspectos que nos permiten generar un tipo de experiencia social mucho más profunda. Claro, Iván, muchas gracias por esa introducción. Entiendo que es un tema bastante complejo y de suma importancia, así que, ¿qué te parece si hundamos un poco más en ello? ¿Tú cuál consideras que es la naturaleza de la empatía? Pues mira, podemos iniciar desde la raíz etimológica, que es de lo primordial, y es que viene del griego, de sentir desde dentro. Es lo que envuelve a este término y sobre todo es importante mencionar que el ser humano ha crecido conforme a los siglos, a los años, y esto se ha visto influenciado de sus experiencias, de todos los momentos clave en los que podemos determinar, ya sean las guerras, principalmente incluso desde la edad de piedra, cuando un ser humano le establecía límites o establecía un mejor contacto, decía cómo puedo mejorar mi comunicación, cómo puedo ser más asertivo en entender a los que me rodean, y eso es lo fundamental en este concepto. Hay un autor estadounidense que es Daniel Goleman, que establece una introspección personal. Va desde una inteligencia emocional que se centra en cómo te manejas a ti mismo y te relacionas teniendo en cuenta 4 aspectos fundamentales: la conciencia de uno mismo, que es el pilar de, y pues quiere decir saber lo que sientes, además el por qué lo sientes y sobre todo lo que determina sus consecuencias. Esto ya sea que lo puedan desarrollar de una forma correcta, adecuada o errónea. Al final las experiencias también van a determinar esa evolución en cada uno de nosotros. Todo ello es resultado de un aprendizaje, entonces, de una experiencia, de una historia humana. Y es importante hacer hincapié en que nuestra historia simboliza lo que a veces por instintos desarrollamos, lo que en ocasiones puede envolver en particular una ciencia social. Entonces, la empatía desde el corazón es lo primordial, es lo que sentimos, es aquello que al
ver alguna situación, ya sea de mucha sensibilidad, de tristeza, de alegría, nosotros vamos a comprender eso. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una infancia, ya tuvimos referentes a los cuales adoptamos, incluso conductas que pues poco a poco podemos desarrollar y que permiten estimular mucho más esa parte cognitiva en cada uno de nosotros. Entonces, ¿consideras que el estudio de la empatía se sigue remontando a un nivel cognitivo y emocional por separado, o piensas que en un contexto contemporáneo ya está fusionado? Creo que actualmente ya está fusionado. De hecho, hace siglos atrás, muchos científicos opinaban que para nada deberías de fusionar estas dos ramas. De hecho, decían, no, pues la cognición es la parte central. Lo sentimental no tiene tanta relevancia en todo este proceso. Sin embargo, conforme hemos evolucionado, conforme hemos avanzado, se establecen estos términos y, por ejemplo, en cuestión cognitiva podemos entender, y se usa mucho en la política, de poder entender a culturas, entender cómo funciona la sociedad sin haber tenido que vivir esas experiencias, sin estar inmerso en sus contextos, y precisamente eso es lo que ha ayudado a determinar la constitución que a ellos les rige en cuestión para su toma de decisiones, cuál es el lado más imparcial dentro de estas actividades. Y bueno, en cuestión de la afección, pues es lo que constantemente nosotros sentimos desde que vemos a lo mejor a un niño que se le cae su helado. Podemos comprender qué fue lo que pasó, sentimos esa tristeza, sentimos ese impacto que le tuvo, porque a raíz de una experiencia, a raíz de el cómo otras personas lo visualizan, lo perciben, podemos entender qué es lo que pasa. Conforme a esto que mencionas, Iván, ¿ustedes toman el concepto de la empatía como algo general o existen ciertos tipos de ella? ¿Cómo está este asunto? Pues mira, existe la empatía afectiva y la cognitiva, que es de lo que abordé hace un momento. Estas ya vienen fusionadas. Y también existe la empatía intercultural y la histórica. Esto viene a un plan global, desde igual las guerras, los conflictos, las manifestaciones, la actitud altruista sobre todo, que es lo que determina. Y por ejemplo, existe lo que está pasando con las deportaciones, y aquí es donde se emplea, donde grandes organismos institucionales abordan desde este pensamiento el cómo generar soluciones. Y también existe algo que es lo que me he estado enfocando, un objeto de estudio en mis últimos meses, y es el duelo desde la contemporaneidad. Los individuos, el cómo sobrellevan y el cómo su día a día les afecta, ya no le dedican el tiempo que es necesario para, pues sí, sentir, pensar la ausencia de aquella que ya no está entre nosotros. Y es importante hacer esta puntuación para, sobre todo, tener una salud mental acorde, que esté bien influenciada. Es muy curioso porque además las personas ya no se permiten sentir en esta contemporaneidad, como lo mencionas, y no se tiene tiempo para poder tener esta sensibilidad, además con los allegados, porque puede que esta persona que está pasando por este proceso de duelo no sea comprendida por las personas que la rodean, o incluso si las personas también están pasando por este dolor, puede que pierdan sensibilidad entre ellos y se terminen malos entendidos y las personas puedan llegar a ser crueles entre ellas, porque nadie entiende al 100% el dolor que es perder a una persona, aunque ya haya tenido esta experiencia antes. Siempre es un golpe que te puede dejar insensibilizado y puede hacer que pierdas la empatía contigo mismo o con tus allegados. Precisamente como lo mencionas, es el por qué se debe, desde un plano general, educar hasta las infancias, el sector infantil, lo que es ya el concepto, porque se va perdiendo y más con nuestro contexto actual. Entonces sí, muy acertado, y bueno, espero poder seguir concluyendo mucho más respecto a lo que refiere a esto. Comprendo que es un tema complejo y aprecio mucho que vinieras al programa a hablarnos de esto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Suani, y gracias a tus escuchas por sintonizarnos. Y antes de terminar, no olviden que el día de hoy se estrena el primer capítulo de Efímera, una webserie original de Utópica Producciones. Esta serie explora emociones fuertes y resulta en un viaje de introspección que ejemplifica la complejidad de las relaciones humanas.
Si tienen oportunidad de verla, se las recomiendo mucho.